Hola, muy buenos días, bienvenidos nuevamente a este Consúltenos por su Salud. Recuerde que estamos todos los lunes y viernes de 7:30 a 8 de la mañana aquí en este programa, atendiendo todas sus inquietudes a través de nuestro correo electrónico programacitamédica@yahoo.es, o las inquietudes que tengan en vivo en nuestra línea directa regional 886-9111. Así pues, que esperamos todas sus llamadas sobre nuestro tema del día. Le damos la bienvenida entonces a la doctora Oris Amanda. Doctora Oris, feliz Buenos día. días, doctor Juan Y feliz Carlos. día también para todos. Muchas gracias. Para mí pues siempre es un placer poder compartir con ustedes y traerles temas de mucho interés. Doctor Juan Carlos, nosotros en nuestro ejercicio médico observamos cómo hay patologías que en muchas ocasiones uno dice, pero eso, y se complicó tanto el paciente. Y es precisamente la forma como abordamos un diagnóstico, una patología oportunamente puede evitar que el paciente se complique. Específicamente hoy vamos a tratar el tema de las vías urinarias, esas infecciones urinarias que de pronto son como tan inespecíficas, como tan larvadas, pero que a través de un interrogatorio adecuado, a través de un examen físico juicioso, podemos llegar a la conclusión de que el paciente tiene una infección urinaria. Vamos a comenzar entonces hablando de qué es la infección Tiene razón, urinaria. doctora Doris, porque cuando yo trabajaba en servicios de urgencias, yo creo que una de las patologías más frecuentes que encuentra uno en todas las personas que visitan los servicios de urgencias, una de ellas es las infecciones de vías urinarias. Es muy frecuente que se presenten allí pacientes con esta sintomatología. ¿A qué es debido? Generalmente es debido a un proceso infeccioso y usualmente las mujeres son las que más padecen este tipo de enfermedades. ¿Por qué las mujeres? Porque las mujeres tienen una uretra mucho más corta. Entonces, la comunicación que hay entre la vejiga y la parte externa, eso es lo que se llama la uretra. Y esa uretra en las mujeres es mucho más corta. Y por el hecho de ser mucho más corta, pues se predispone mucho más fácilmente a que esas bacterias que están localizadas en la parte externa del periné, de la vulva, de pronto a veces o por un aseo inadecuado o por sentarse a veces en baños de pronto sucios con no muy buena higiene, o pacientes que de pronto a veces tienen factores de riesgo como de pronto no orinar tan frecuentemente o se aguantan muchísimo las ganas. Esto hace que también las bacterias que están localizadas en la uretra pues puedan ascender mucho más rápidamente. A diferencia del hombre, el hombre tiene una uretra mucho más grande, mucho más larga por el trayecto que tiene que recorrer a través del pene, y esto hace pues que ese sea como un mecanismo protector en el hombre. Sin embargo, cuando el hombre comienza a padecer de la próstata, después de los 40, 50 años a veces, que la próstata se crece un poco, o pacientes que hay necesidad de introducirles sondas por diferentes motivos, cuando están en una unidad de cuidado intensivo o alguna enfermedad grave, entonces estas sondas también son un factor de riesgo para que el hombre se predisponga a tener infecciones urinarias. Así pues, que la mujer está mucho más propensa, por eso son las personas que más vemos en los servicios de urgencias afectadas por estas infecciones. Entonces, podemos comenzar por edades, doctor Juan Carlos. Estos nenecitos que cuando están pequeñitos y todavía no se comunican, comienzan a presentar estados febriles como tan inespecíficos, entonces en la casa les suministran acetaminofén, el niño permanece con fiebre, pero no es de la gargantica, no es de los oídos, el médico lo examinó. Es importante comenzar pensando que el niño posiblemente curse con una infección de vías urinarias. Cuando en los menores de 1 año pensamos en una infección de vías urinarias y la logramos detectar por un parcial de orina, en los niños, ¿cómo hacemos para poder recoger la orina? La mayoría de las veces tenemos que utilizar un elemento que se llama Recorin, el cual se coloca alrededor de la parte genital en las niñas, y en los niños se coloca enchuspando el penecito. Con ese Recorin nosotros podemos recoger la orina y llevarlo al laboratorio. Previamente debemos haber aseado muy bien toda esta zona. Pero cuando el niño ya está diagnosticado con esta infección urinaria, nosotros debemos tener
la precaución de pensar que no solamente sería la infección urinaria, sino que esto puede ir más allá y nos puede estar hablando de otro tipo de alteraciones físicas. Precisamente, doctora Doris, lo que usted está diciendo es una cosa muy importante, porque cuando uno diagnostica una infección de vías urinarias en un bebé o en un niño, pues de muy pocos años, generalmente hay que ir más allá, no hay que limitarse solamente a tratar la infección. Ah, sí, tiene una infección de vías urinarias, vamos a darle un tratamiento antibiótico. Casi que eso es lo de menos en los niños. Uno tiene que ir muchísimo más allá de indagar otras posibles enfermedades que puedan llegar a presentarse. Es extraño que uno encuentre en un niño una infección de vías urinarias. Por eso, no solamente, como les decía, limitarse al tratamiento antibiótico, sino indagar en qué otra cosa puede estar cursando. Hay unas enfermedades que se caracterizan por estar asociadas a infecciones urinarias muy tempranamente en los niños. Son, por ejemplo, estas malformaciones de las vías urinarias. Entonces, cuando uno diagnostica un niño con una infección urinaria, debe ir más allá, casi que debe remitírselo a los expertos, al pediatra, para que indague estas enfermedades. ¿Cómo lo pueden hacer? Entonces, deben solicitar, por ejemplo, una ecografía renal, porque muchos de estos pacientes presentan, por decir algo, doble uréter. ¿Sí? El doble uréter hace que tenga reflujo vésico-ureteral, es decir, que la orina se devuelve de la vejiga hacia la uretra, hacia el uréter, es decir, llegando casi que a veces hasta los riñones en algunos casos. Esto es un reflujo pues grado 4 ya que generalmente comienza a causar algún tipo de daño renal, los riñones en herradura y otro tipo de malformaciones que deben indagarse y debe documentarse muy bien a la hora de que un niño presente una infección urinaria, porque si no, esto puede pasar con el transcurso del tiempo y diagnosticarse de pronto tardíamente cuando ya absolutamente no haya nada que hacer. Exacto, doctor. Entonces aquí ya vendría una serie de imágenes diagnósticas, como decías, está la ecografía de vías urinarias, inclusive en muchas ocasiones hay que hacer urografía para mirar cómo es el trayecto de este medio de contraste a través de la vía urinaria. El tiempo va pasando y los niños se van haciendo un poco más independientes, ellos van comenzando a ir al jardín y ya se hacen como más independientes en lo que es la labor de su aseo personal. Así pues que nosotros debemos hacerle una instrucción al nené, al niño, cuando ya se va a su jardín, cuando ya va a ir a la vida escolar, cuando ya está más separado de nosotros, para que ellos aprendan cómo deben limpiarse cuando hacen deposición. Entonces siempre indicarle al nené que es del lanito, de las nalgas hacia atrás, no por delante. ¿Por qué? Porque cuando se hace una limpieza después de haber defecado hacia adelante, nos vamos a traer preciso todas estas bacterias que son de origen intestinal hacia la vía urinaria y podemos hacer una contaminación por un germen muy habitual que es la Escherichia coli. Entonces, así los niños comienzan a tener sintomatología que de pronto no es muy directa, ya en muchas ocasiones ni siquiera es la fiebre, sino que comienzan a presentar alteraciones del apetito, comienzan a presentar una disminución en la velocidad del crecimiento y son niños que se ven pálidos y retraídos. Esa es otra causa de nosotros indagar en su vía urinaria. Cuando el niño está retraído, cuando se le ve pálido, cuando es un niño que se va quedando mientras los compañeritos siguen de tiro largo y siguen creciendo, a estos niños hay que hacerles un seguimiento de su orina y mirar si es que tienen una contaminación urinaria o no. Recuerden que están nuestras líneas abiertas, así que si usted tiene alguna pregunta sobre las infecciones urinarias, que es nuestro tema del día, pues bien puede hacerla. Tenemos una llamada, buenos días. Buenos días. Sí, bienvenida. ¿Cómo amanece? Excelente, ¿y usted? Felicitarlos por el programa. Muchas gracias. Tengo una duda. Sí. Resulta que alguien muy de mi casa tuvo un parto hace unos 12 años. Hubo desgarro grado 4. Se desgarró hasta la mesa. Entonces le corrigieron, pero ella quedó como con unos problemas de
tuvo prolapso rectal inclusive. Entonces la mandaron a gastro, pero al fin mejoró con tratamiento. Pero ella quedó con unas infecciones urinarias a repetición y dele. Siempre le sale Escherichia coli, que eso está en la materia fecal. ¿Será que estoy muy equivocada cuando pienso que puede haber una fístula por ahí, algo que se está permeando? Porque le han hecho urografías, le han hecho de todo, y todo le sale bueno. Muchas gracias y que tengan un buen día. Muchas gracias. Claro que sí, una interesante pregunta. Esa es una pregunta muy buena. Definitivamente a las mujeres, nosotros somos muy bellas, doctor Juan Carlos, y toda esa cantidad de cosas que nos toca pasar, Dios mío bendito, bueno, pero por eso a las mujeres hay que cuidarnos tanto, querernos tanto, amarnos tanto, porque definitivamente, y nosotros a nuestras mamás, definitivamente el canal de parto, que es un canal maravilloso porque nos va a hacer un entrenamiento inmunológico y porque nos va a abrir la puerta a este planeta tan fascinante, sí, en muchas ocasiones con esos desgarros se presentan alteraciones que luego son difíciles de corregir, pero cuando se trata de infecciones, allí vamos a entrar a hacer una serie de análisis. La televidente tiene toda la razón en pensar de pronto en una fístula. Una fístula es un pequeño orificio que comunica vías. Esas vías pueden ser de la vagina hacia la vejiga, de la vagina hacia el recto, y ellas van a permitir que haya una comunicación en los espacios. Así que hay que pensar en esa opción como muy posible, pero también hay otras causas de infección urinaria crónica. Dentro de ellas está el estreñimiento. El estreñimiento, nosotros creemos que el intestino le está ya solo, aislado de todo, pero no. El sistema inmunológico es muy sabio y a través de la vía linfática, cuando hay estreñimiento, todas estas bacterias que se van acumulando, porque es como si nosotros tuviéramos en un chut una cantidad de basura, allí esas bacterias se van filtrando a través del sistema linfático y pueden viajar hacia la vía urinaria. Así, cuando nosotros corregimos el estreñimiento de la paciente o del paciente y hacemos un buen tratamiento antibiótico, luego observamos cómo ha superado esta patología. Pero hay otra causa importante en pacientes y sobre todo en personas mayores de 50 años, las infecciones urinarias repetidas, que se utiliza este antibiótico, este otro de gran espectro, y pues son enloquecedores y uno como que llega a descartar todo el resto de las causas. También tenemos que pensar en que en las mujeres, y en los hombres también, pero en esa etapa de la menopausia, de la perimenopausia, hay muchos cambios en el pH de esta vía, y al haber esos cambios en el pH, entonces se hace propicio, porque al alcalinizarse se hace propicio este lugar para que se genere una proliferación bacteriana. Así que cuando el médico va a hacer el tratamiento, debe utilizar unos productos que acidifiquen localmente esa área. Idealmente puede ser el ácido láctico que viene inclusive en muchos jabones líquidos, ¿sí? Y hay algunas sustancias también que se introducen por la vagina que contienen ácido láctico y glicógeno, que cambian el pH y la estructura y mejoran la producción de lactobacilos, que son unas bacterias que son fisiológicas, y a la vez nos va a ayudar a mejorar las características de la piel, va a disminuir esa sensación pruriginosa. Así, este tratamiento, aumentando la cantidad de líquido, porque el líquido nos va a hacer una actividad de barrido, entonces vamos a poder eliminar. Hay otro factor también que puede ser el caso de nuestra televidente, por ejemplo, después de que se tienen estos partos a veces tan traumáticos, sí, y se corrigen por esos grandes desgarros, pues a veces pueden interferir varios factores en la corrección. Puede haber manos expertas que lo corrijan adecuadamente, sí, como puede haber de pronto a veces manos no tan inexpertas que lo corrijan y de pronto quede alguna dificultad ahí en la corrección que haga que los músculos que tienen que adherirse y unirse precisamente
para que le den un buen sostén al piso pélvico. A veces estos músculos de pronto no quedan tan bien reparados, porque de pronto si hubo un desgarro muy grande, las fibras se rasgan y esto ocasiona que no quede una buena reparación, y a veces esta falta de reparación adecuada de estos músculos puede ocasionar como una debilidad de ese piso pélvico. Esa debilidad de ese piso pélvico hace que factores, por ejemplo, como el que está hablando la doctora Oris, el estreñimiento, o simplemente así no tenga estreñimiento. Como no tiene un adecuado soporte el piso pélvico de las mujeres que ya han tenido estos grandes desgarros, puede favorecer esa migración bacteriana, esa migración del recto hacia la vagina y hacia la uretra, y predisponer a la persona a sufrir infecciones urinarias a repetición. Entonces puede llegar a ser en ella, en la paciente, una debilidad de ese piso pélvico. Esa debilidad puede ocasionarle esta translocación bacteriana que nosotros llamamos, y ocasionarle estas infecciones urinarias a repetición. Lo otro, hay que pensar también, por ejemplo, mujeres en estrecheces uretrales. Esas estrecheces de la uretra hacen que también se acumule una orina residual que predispone a la aparición de infecciones urinarias a repetición. Definitivamente tiene que, yo creo que ella, someterse a alguna serie de exámenes. Hay que mirar el ángulo con el que la uretra está, por ejemplo, desembocando en la vejiga. También cuando es supremamente directo, pues esto también favorece una entrada casi que directa de las bacterias a la vejiga. Por ejemplo, si el útero o la vejiga quedaron un poco descolgados también después de este parto, eso también es otra situación que hay que analizarla. Yo creo que tiene que ponerse en las manos expertas de urología para que analice muy bien todos los ángulos de la uretra, de todo este piso pélvico, lo evalúen muy bien para ver qué más opciones hay, porque eso puede ser una causa importante de factores de vías de infección de vías urinarias en nuestra paciente. Exacto. Doctor, y ahora vamos a una edad mayor. En muchas ocasiones, casi que situaciones que se presentan en la primera infancia, nosotros podemos repetirlas por allá cuando somos muy adultos. Por ejemplo, es el paciente o la paciente ya mayor de 70 años que comienza a tener cambios en la conducta, cambios que dice, pero ¿por qué mi mamá o mi papá se está poniendo como agresivo? ¿Por qué lo veo retraído? ¿Por qué lo veo como sin ganas de hacer nada? ¿Por qué lo veo tan pálido? Y resulta que no hemos pensado en la vía urinaria. Es importante que nosotros, cuando observemos cambios de comportamiento en el adulto mayor, tengamos muy presente que posiblemente no sea ni la glicemia, ni que se puso anémico, o en fin, o que tiene el perfil lipídico alterado, sino que simplemente se trate de una infección de vías urinarias. Y esto es causa de grandes catástrofes en el diagnóstico clínico que se puede hacer errado por no haber utilizado el simple recurso de haber tomado un parcialito de orina. Entonces el parcial de orina es muy importante de hacerle a las personas que están comenzando a presentar este tipo de cambios. Vamos a hablar acerca de cómo se puede tomar un parcial de orina en forma adecuada. Primero que todo, el parcial de orina idealmente debe ser el primero de la mañana. Cuando el paciente va a tomar el examen, idealmente ya debe estar muy bien bañado, con abundante agua, más agua que jabón. Y en el momento de tomar el examen, destapamos el frasco. En el caso de las mujeres, separamos los labios, comenzamos a orinar. Cuando vamos en la mitad del chorro, metemos el tarrito, y antes de terminar retiramos el tarrito. Así la orina va a ser de la mitad de la orina, y esa es la muestra que debemos cerrar, de inmediato llevar al laboratorio. En los hombres se hace un buen lavado del pene y se va a proceder a igual forma. Comienza a orinar, luego se pone el tarrito. Antes de terminar, se retira el tarrito. En el laboratorio no van a necesitar más de 2 centímetros cúbicos para hacer este examen. O sea, necesitan llevarle todo el frasco completo. No hay necesidad de llevar un frasco, sino pedir en el laboratorio un frasquito que sea adecuado. Ya no estamos en la época en la que teníamos que hervir el frasco en la casa, no. Ese frasquito nos lo suministran en el laboratorio. Y
ese examen se debe llevar de inmediato porque cuando nosotros esperamos más de una hora, entonces ya las bacterias comienzan a replicarse. Dentro de los parámetros importantes que hay que observarle muy bien a ese parcial de orina, además de la densidad, vamos a observar el pH. El pH es el que nos va a indicar cómo está la acidez urinaria. En muchas ocasiones los síntomas están dados simplemente porque el pH está por encima de 7, ¿sí? Entonces 7 es un pH neutro y de allí para abajo sería ácido y de 7 hacia arriba sería alcalino. En muchas ocasiones no hay necesidad ni siquiera de tratarlos para infecciones urinarias porque no las tiene, sino que los síntomas se los está dando el pH. De allí que es muy importante que tomemos una muy buena cantidad de líquido y que idealmente consumiéramos una sustancia quelante como el ácido ascórbico, que es la vitamina C. Recuerden todos los clientes que si tienen algún problema de salud pueden llamar a la línea médica, allí tenemos excelentes profesionales que les van a prestar ese servicio médico a domicilio, tenemos servicio de enfermería, tenemos servicio médico las 24 horas y un sistema de afiliaciones muy económico para que usted y su familia puedan disfrutar de todos estos servicios. Llame, pregunte por todos nuestros planes, por estos servicios que tenemos y además tenemos el servicio de cuidado del adulto mayor. Allí tenemos algunos cupos disponibles para las personas que estén interesadas en llevar a su papá, a su mamá, a su abuelo y que ellos estén cuidados en las mejores manos con todos los cuidados médicos y de enfermería. Pues allí tenemos un excelente lugar, muy lindo para que usted lleve a ese ser querido, para que tenga la certeza de que allí está cuidado y está en las mejores manos. Doctora Doris, usted decía una cosa muy importante, mire, nosotros si algo funcionamos y somos casi que expertos en ese tema es en las infecciones urinarias de los abuelos, porque uno comienza a ver cambios de comportamiento en ellos de manera repetida, o son personas que se van quedando o dormidas en la cama o muy apáticos y se van casi que fundiendo. Ellos no manifiestan ni siquiera a veces ni ardor para orinar, ni otra sintomatología, a veces ni fiebre hacen. Entonces un abuelo que esté comenzando apático, que la orina comience, hay que estar muy pendiente del olor de ellos, de la orina. A veces comienza a tener una orina bastante fuerte, de olor fétido. Cuando tienen, por ejemplo, sonda, hay que estar mirando que la orina esté muy clarita o completamente transparente. Cuando está muy turbia, entonces también le hacen sospechar a uno que esta persona puede estar cursando con algún tipo de infección urinaria. Inclusive vemos pacientes que terminan en unidades de cuidado intensivo simplemente por una infección urinaria. Una cosa que en una persona mucho más joven puede tratarse muy simplemente y que nunca va a haber ese tipo de sintomatología, en los abuelos se comportan de una manera especial. Son a veces catastróficas las infecciones urinarias en los abuelos, por eso hay que estar muy pendientes de ellos para identificarlos a tiempo y hacer los tratamientos. Hablemos, yo creo que en unos 2 minutos del tratamiento, doctora Doris. Bueno, el tratamiento, primero que todo, nosotros debemos utilizar terapias que vayan muy dirigidas hacia ese paciente en especial, ¿sí? ¿Por qué? Porque debemos, primero que todo, mirar qué medicamentos está consumiendo el paciente, que no vaya a haber interacciones. ¿A qué productos puede ser alérgico el paciente? Eso es algo importantísimo, pero indiscutiblemente nosotros, y desafortunadamente así nos ha ido ocurriendo, doctor. No automedicarse. Exacto, primero que todo no automedicarse y un llamado a nuestros colegas amigos, y es que hemos ido abandonando terapias que en el pasado fueron muy efectivas y que todavía son muy efectivas, como el trimetoprim sulfa, pero teniendo la precaución de no suministrarlo a personas mayores de 60 años por el riesgo a un Steven Johnson. Yo vi un Steven Johnson muy severo en un paciente de 60 años y se había dicho que se podía utilizar después, pero me da mucho miedo. Y hay un antibiótico definitivamente que es maravilloso, como la amoxicilina, o sea, antibióticos tan sencillos como estos o como la ciprofloxacina, sin pensar en que todavía vayamos a tener que pasar a antibióticos de generaciones próximas. Sin embargo, ya hay mucha resistencia por ahí precisamente por ese mal uso de los antibióticos. Exacto. Entonces, por favor, no es el señor de la farmacia el que nos va a prescribir, ni es la abuelita, ni es el tío, ni a no ser que el tío sea médico, pero siempre debemos acudir a un espacio médico.
Y hay una Esperamos- recomendación, el arándano, el cranberry, consúmalo diariamente para que evite también la acumulación de estas bacterias a nivel de la vía Exactamente. urinaria. Doctora Oris, hemos llegado al final de este Consúltenos por su salud. Les damos los agradecimientos a ustedes por estar ahí siempre muy pendiente de nosotros, por esa gran audiencia que tenemos día a día. Una feliz semana y nos vemos el próximo viernes. Les recuerdo que soy Doris Amanda Henao Serna, su médica cirujana, colposcopista, y que para mí es un gusto grandísimo poder estar con ustedes. Mi celular 310-3900-856. Una feliz semana y buen genio.